Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy estoy muy feliz, muy contento. Saben que cuando llevo a cabo una colaboración me pongo feliz, contento y pues hoy estamos aquí con una persona que conocí en la parte de las redes porque hace mucho contenido en base a una de mis pasiones y aparte habla de un tema que para mí es muy importante. Armando González es host del podcast Negocios Chingones y también es una persona que lleva a cabo esto que le llaman freight forwarder, empresario del transporte y aparte hace contenido de transporte y de todo esto de mercancías, lo veo así generales, exportando, importando toda esta parte. Armando, bienvenido a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? No, hombre, muchas gracias por la invitación, mi estimado David. Y pues aquí andamos a la orden. Y pues ahora sí, pues se trata un poquito de compartir lo poco, mucho, como lo quiera ver la gente, un poquito las experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Oye, perfecto. Veo que tú andas constantemente en las redes y me gustaría saber, primero que nada, quién es Armando González. Pues mira, pues Armando González es te lo voy a decir así, soy contador público y perdón como lo diga, pero por una quemada de hocico terminé en comercio exterior. Ya después explicaré por qué. Me gusta mucho el comercio, me gusta el comercio. Y me he metido de lleno en él, desde agencias aduanales, trabajar en terminales portuarias, en la rubro de transporte, en bodegas, en conocer, importar yo también productos, también estar de los dos lados, jugar todo esto. Y esto al final de cuentas te da, a lo largo de varios años, obviamente, te da algo que se llama experiencia. Y dentro de este famoso juego que empezó sobre todo en el tema de la pandemia, de las redes sociales, pues obviamente, pues yo ya no era un pollito, pero pues un día decidí hacer un video, me subieron a redes y resulta que las cosas funcionaron. No entendía mucho el juego de lo que es el marketing, no entendía el juego de las redes sociales, pero cuando vi cómo funcionaba y realmente el impacto que llega a tener, wow, en ese momento me dejó, me deslumbró completamente y quise entrarle un poco al juego de las redes sociales, ojo, sin entenderlo muy bien. Y pues bueno, a lo largo ahorita ya de 5 o 6 años que llevo subiendo contenido, pues te das cuenta cómo funciona, pero también que es una, digo, es una labor cansadita, no creas que no, pero también es una gran labor porque es una manera también de compartir experiencias para que otros las tomen, para que acorten un poquito el camino, si lo quieres ver así. Y por qué no, también es una manera también de publicitarte, es una manera de vender indirectamente, que creo que es la nueva forma de vender, ya no es la famosa forma de llegar en las llamadas frías, llega una empresa y recibe, me toca puertas. Creo que hoy estamos ante una situación completamente diferente. He entendido un poco el juego, no lo entiendo al 100, pero cuando menos con lo que respecta a lo que yo me dedico, me ha funcionado. Por eso es que decidí quedarme en el tema de redes sociales. Claro, a lo largo de 6 años que llevo en redes he tenido muchos cambios. ¿Por qué? Porque también vengo aprendiendo y hay que entender que no hay una escuela que te enseñe absolutamente nada. Y a veces aprendemos a madrazos, a golpes de la vida, y es como cada quien va enderezando el barco. Oye, Armando, digo, esta parte sorprendente, ¿cómo pasas de ser contador a la otra parte de meterte al tema de, pues, del negocio de exportaciones, importaciones, todo esto, transporte? O sea, ¿cómo un contador se fue a esa situación? ¿Ya lo heredaste o fue un tema que tú empezaste a construir? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito de esto. Pues mira, yo vengo de un pueblo que se llama Cihuatlán, Jalisco. Obviamente vengo de una familia clase media baja. No te puedo decir que nos faltó algo, no. Tampoco había excesos, ni mucho menos. No faltaba siempre que comer. Yo decidí estudiar contador público. Estudié en la Universidad de Colima, en un campus que está por Manzanillo, que se llama El Naranjo. Soy contador público. Eh, Estudié también la parte de una maestría en Derecho Fiscal. Me gusta mucho la parte fiscalista, me gusta mucho pelearme con la parte de la autoridad. Y por ahora del destino, vi que Manzanillo tenía un boom en los años 98, 99.
un poco de crecimiento, nada de lo que vemos ahorita, obviamente, pero ya se veía en ese entonces en la globalización y qué iba a pasar. México en el 94, 95, Tratado de Libre Comercio, México, Canadá, Estados Unidos, pues bueno, todo empezaba a hacer mucho ruido para la parte internacional, de la cual yo desconocía completamente, ¿eh? Por áreas del destino me meto a un diplomado de Derecho Marítimo, Aduanero y Portuario, que no sabía nada, pero bueno, como sonaba el comercio exterior, dije, me voy a meter a ver qué sale. Pues salió algo, no aprendí nada, pero lo que sí salió de ese es que conocí a la directora de finanzas de una terminal portuaria del grupo Hutchinson, que por áreas del destino me dijo, oye, pues están ocupando, la contadora general está ocupando un asistente de contabilidad, ¿por qué no vas y presentas tu currículum? 3 doritos después presento mi currículum y resulta que me quedo con el puesto. Me va muy bien en el puesto, a un corto plazo de 6 meses resulta que me ascienden a otro puesto y ahí es donde brinco de llevar una parte contable financiera, me meten mucho al área de control de ingresos y control aduanero. Ahí es donde empiezo a ver cómo facturan, cómo funcionan las navieras, pero también el cómo funciona el comercio, porque yo veía toda la parte de abandonos, qué pasa con la mercancía que confiscan, que se queda en un puerto, cuál es el proceso que sigue. Y ahí es donde me empiezo a enamorar de toda esta parte del comercio exterior, el ver que llegaban mercancías de todas partes del mundo y decías, wow, ¿qué es esto, no? Si yo vengo de un pueblo que está aquí a 50 kilómetros y pues yo no conozco más que 200 kilómetros en mi redonda y ver mercancías que venían de India, de China, Singapur, y tú, wow, o sea que es un mundo, la verdad, muy impactante, me va muy bien. Al poco tiempo, la que era mi jefa, la contadora general, decide irse a una agencia aduanal y me dice, pues, oye, pues vente conmigo a la agencia aduanal. Me acaban de ascender a mí en la terminal portuaria. Bueno, digamos por ahí que pues, está chavo y ya me empezaba medio a cotizar un poquito. Pedí un sueldo, me dijo, sin bronca te lo pago, vente. Ah, canijo, pues termino renunciando en la terminal, me voy a una agencia aduanal. Me va muy bien en la agencia aduanal. Al año y medio termino siendo socio de la agencia aduanal. Así que no te lo digo, termino siendo socio de la agente aduanal y ahí es donde empiezo, obviamente, a meterme mucho en la parte de comercio exterior. Se escucha a lo mejor muy fácil, terminé siendo socio de la agente aduanal. Para ser socio de una persona y que te volteen a ver de un empleado que hacía cuentas de gastos, facturas, pues no es algo tan sencillo. Realmente, como dicen por ahí, hay que joderse y hay que joderse muy bien. Hay que trabajarle duro y hay que dar muy buenos resultados. Creo que al final de cuentas los di. Me meto a la parte de ventas como un freelance. Me va muy bien. Termino cerrando un cliente que me cambió parte de mi vida. ¿Cómo? No lo sé. Yo tenía 24 años, 25, 24 años y terminé cerrando un cliente que terminó vendiéndose obviamente, a una de las empresas más grandes de México de lácteos, a Sigma Alimentos, pero le empecé a dar todo el servicio, empecé a aprender yo mucho. Obviamente, si yo le he apostado mucho al aprendizaje, para mí lo más importante es aprender. Yo siempre he creído que el dinero siempre cae solo. Si tú le inviertes a la cabeza, acá abajo siempre te va a dar. Entonces, siempre le he apostado esa parte. Y así es como realmente yo termino en la parte de comercio, porque obviamente me empiezo a meter, me empiezo a enrolar, me empieza a gustar, empieza mi cabeza a volar, empiezo a meterme en la agencia, siendo socio de la agencia, empiezo a abrir Lázaro Cárdenas posteriormente, me voy a Lázaro Cárdenas, después me voy a Nuevo Laredo, Laredo, Texas. Después me fui a Mazatlán, perdón, en Ensenada, Aeropuerto de México, Aeropuerto de Guadalajara, y es algo que me empezó a apasionar mucho, me gusta mucho. Posteriormente, pues bueno, es parte del por qué Armando termina en el comercio internacional. Wow, padrísimo, padrísimo. Pues esta parte, digo, poco a poco que voy conociendo a las personas, también hago una serie de preguntas y parte de esto que vi es que ¿cómo te has ido desarrollando en esta parte desde ser contador? ¿Cómo cambió o cómo dio ese giro tu historia? Y pues lo que hoy nos mencionas con la parte del comercio exterior, quisiera saber para ti qué es éxito, Armando. Mira, yo creo que el éxito, digo, lo tengo en varias etapas. El éxito cambia. El éxito no es algo definitivo. El éxito es temporal, porque las personas conforme vamos evolucionando, y lo digo en la palabra evolucionar, es porque vas madurando, te vas desarrollando, vas teniendo mayores aprendizajes, mayores experiencias, y el éxito va cambiando. Y mucho tiene que ver todos, es cómo defines el éxito. Yo creo que el éxito es estar bien en todos los puntos importantes de tu vida. El éxito no es dinero. El éxito no es un solo rubro. El éxito son un conjunto de cosas. El dinero es muy importante porque te permite
tener una buena vida. Y siempre tener una buena vida a todos nos encanta, ¿estamos de acuerdo? Dicen por ahí, es mejor llorar en un Ferrari que en un bochito. Pues sí, la verdad es que sí, pero realmente creo que el por qué, ¿cómo defino el éxito? Para mí es estar bien con la familia, tener tiempo. Creo que la parte más valiosa del éxito se llama tiempo, no dinero. Si tú controlas tu tiempo, créeme lo que vas a ser muy exitoso. Tu tiempo es importante. Y la verdad de cuenta, yo creo que el éxito es la capitalización de todos los errores que vas teniendo en tu vida. Esos pequeños, la gente le llama fracasos, no son más que pequeños aprendizajes para hacerte más fuerte. Y ahí es donde creo que entramos la parte de la gente resiliente, la gente que tiene echada para adelante, donde dice, hey, esto es éxito. Y a lo mejor te lo digo, lo que para mí es éxito no es para ti y no es para el otro. El éxito es muy individualista. El decir que el éxito es igual para todos es una completa falacia, no es cierto. Cada quien define el éxito de manera muy particular. Entonces, todos somos muy diferentes. Totalmente, totalmente. Oye, pues esto padrísimo. Digo, cada uno de nosotros tiene una definición de éxito. Para ti es importante, o lo más importante, lo veo así, el tiempo como tal. Darte ese tiempo, ya sea en familia o cosas que a ti te gustan, y eso te genera éxito. Padrísimo. Armando, ¿qué te dice o qué piensas de esta frase? Somos lo que hacemos repetidamente. No, a final de cuentas es eso. Yo creo que en la vida hay muchas circunstancias donde la gente puede ponerse muchos obstáculos, pero al final de cuentas cada quien es lo que es. Aquí no existe un factor tercero que la gente diga, oye, yo no avanzo, ¿por qué no avanzas? Ay, es que el gobierno, no, no manches, es que el cliente, no, es que mi esposa. Esto es muy sencillo. La vida está llena de toma de decisiones y la gente la gente no le gusta tomarlas. Entonces, somos lo que somos porque queremos lo que somos. Punto. Entonces, es muy fácil. La gente dice, es que no me gusta, pues estoy así pobrecito, voy a llorar. Y, a ver, no te victimices. Hoy tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu vida si quisieras. Hoy, pero tienes que tomar una decisión. Y las decisiones conllevan algo que no nos gustan, daños colaterales. Y el daño colateral a la gente no le encanta. ¿Por qué? Porque, claro, tomar una decisión conlleva eso. Decir, oye, voy a correr a una persona porque no es buena, ay, pero ha estado conmigo mucho tiempo, pobrecita, ¿qué va a pasar? Tiene familia, tiene esto. Claro, hay muchos el por qué no, pero al final de cuentas tienes que entender que hay una sola toma de decisión que tú no quieres hacer. Estás a este punto de hacerlo. Cada quien somos lo que queremos. Tu responsabilidad o asumir responsabilidades, ¿no? Dicen por ahí pagar el precio, Es correcto. ¿no? Oye, Armando, padrísimo. Fíjate que me dejaste con varios temas ahorita hablando del tema, ¿cómo alcanzaste o cómo lograste ser o hacer sociedad en en la aduana? Y esta parte mencionaste, pues es a base de esfuerzo, de trabajo, y mencionaste algo que eres un aprendiz constante, así lo veo. Eh, ¿Cuándo identificaste que esa parte te llevaría a formar o hacer lo que hoy es Armando? A ver, yo creo que no es algo que todos tenemos claro. O sea, hay que entender que todos evolucionamos. Cuando tú estás chavo, hay muchas cosas que tú no ves. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia. Entonces andamos para donde nos lleve el viento. ¿Estamos? Pero tenemos que ser muy precavidos hacia dónde nos lleva el viento porque tienes que entender la parte fundamental. Yo hice un gran cambio en mi vida, creo que lo hice a partir de los 23 años, que fue dejar todo para poderme dedicar a lo que me gustaba. Y cuando hablo de dedicarme, es me metí de lleno a estudiar, o sea, diplomados, me metí a mil cosas para tratar obviamente de entender lo más rápido posible el mundo de los negocios. Tú estudias una carrera, pero hay que entender que la carrera realmente no te dice todo. Tú cuando llegas a trabajar es cuando te das cuenta que realmente las cosas son diferentes y que así funciona el mundo. Y dices, madres, no era lo que me dijeron, güey. ¿Por qué no me dijeron las cosas como son? Pues así es esto. Entonces ya cuando llegas y ves, dices, ok, ¿qué tengo que hacer? Aprender. ¿De quiénes? Yo creo que la parte importante de quién aprender, más allá de tomar curso y lo demás, es que todo el mundo necesitamos a una persona de quien aprenderle. Un mentor, si lo quieres ver así, que hoy ya le pusimos nombres de mentores, ¿no? Anteriormente decía, siempre habla con tu abuelo, ¿por qué? Pues porque el abuelo es sabio. ¿Por qué es sabio? Pues porque tiene años. La Tienes experiencia, años. correcto. Es pura experiencia. Entonces, cuando vemos esta parte, yo sí digo, oye, a ver, espérame.
hay que ver de quién aprendemos. Yo aprendí de mucha gente mucho más grande que yo, pero más grande que yo porque tenía mayor experiencia. Hay dos cosas en este mundo que no puedes equiparar. Una es el conocimiento. El conocimiento lo puedes comprar y lo puedes adquirir. Lo que tú no puedes comprar y no puedes adquirir en un corto plazo es la experiencia, porque se requieren años. Esas se requieren años. Obviamente, si quieres obviamente tener experiencias, tienes que acercarte a la gente que ya las vivió. Tuve la fortuna quizás de estar con gente que me ayudó también a entender un poco este mundo. Y fue donde dije, ah, canijo, lo que sí, creo que todos debemos de estar siempre en modo aprendiz. Hay que aprenderle a la persona que sabe siempre más que tú. Siempre hay que serlo, Totalmente. ¿no? Sí, y pues un poquito por eso. Y creo que también a lo largo del tiempo te vas dando cuenta la gran oportunidad de tener y conocer personas. La conexión entre las personas, las relaciones, el poder de las relaciones, es donde creo que te pueden dar el siguiente brinco. Hay que entender que en la vida no todo tiene que ver con conocimiento y adquirir y meterme a maestrías y mil cosas. La parte creo que fundamental de cualquier negocio, cualquier persona que quiera crecer, es el poder saberse relacionar. Oye, y esta parte qué importante, de repente hay muchas situaciones, lo veo así, que nos dan, o a varias personas en lo personal, a mí me daba miedo acercarme a personas. Hoy yo te vi en las redes y de repente decía, oye, ¿cómo llego a esta persona? Y contactamos. O sea, la realidad es de que te vi en unos videos hablando de transporte, yo trabajo en una empresa de transporte y dije, órale, pocas personas creo que hablan de esa parte. El negocio del transporte lo veo así, es muy celoso, ¿no? Y pocas personas hablan de esa parte. Por ejemplo, tú explicas el tema de rendimientos, el tema de kilómetros, cómo calculas tus rutas por kilómetro, bla, bla, bla. Y yo digo, hay pocas personas que hacen eso. No sé, yo no lo había visto y dije, ¿cómo saca esto? Después empiezo a ver que tienes el podcast de negocios chingones hace un rato y ya, total que no te conocía, pero dije, órale, a ver, voy a tratar de conectar con este muchacho, mando un mensaje y resulta que me respondes y aquí estamos, ¿no? Parte de esto con una colaboración que digo, la verdad es de que dije, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo llego? Y pues resulta que te contacté por TikTok, ¿no? Así suele pasar, digo. La verdad que digo, a ver, yo hablo de lo que yo hago, yo no hablo de algo que yo no vaya a hacer. Digo, he tenido la fortuna de poder estar en diferentes rubros, todos en el tema logístico, pero desde terminales portuarias, agencia aduanal, la parte de ser un importador, la parte de tener bodegas, la parte de poder manejar el transporte. Y eso, pues creo que al final de cuentas me da cierto conocimiento, cierta experiencia para entender qué es lo que pasa. Porque más allá de ver un solo negocio como tal, es muy difícil entender un panorama globalizado. Porque ya no puedo hablarte nada más de un solo panorama nacional. Porque al final de cuentas, el mundo se mueve y México se mueve a través de lo que pasa en el mundo y también de lo que pasa aquí en México. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el tema del transporte, pues sí, yo tengo camiones. El cual los andamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque creo que es uno de los rubros más desprofesionalizados que hay, ¿sí? Creo que la gente suele ser muy egoísta, el creer que va a aprender todo el solo. No es cierto. Y hay que dejar claro, la gente tiene que dejarse ayudar para aprender. El negocio, por ejemplo, y te lo hablo, yo conozco el negocio de la agencia, de la terminal, de transporte, seguranzas, todo lo que tú quieras, importar productos y sí, pero el negocio del transporte es un negocio complicado, pero es un negocio que requiere muchos controles, mucha supervisión, ¿sí? Pero que hay muchas gentes que no quieren aprender cómo hacerlo, no quieren ayudarse también de las nuevas tecnologías para poder controlar. Y creo que es donde está esta línea delgada donde es un sector que tenemos que ayudar también para que aprendan. Yo sé, y tú lo dijiste, es que hay mucha gente que quizás no habla de esto. No, no habla porque hablamos del egoísmo. No, a mí me vale, yo sé mi sistema, mira, aquí hago esto, aquí hago los cálculos, yo aquí saco mi rendimiento, les pongo la tabla. Oigan,
Oye, Armando, ¿cómo lo controlamos? Ah, les voy a regalar yo un archivo, bájenlo. Subí un video, hubo 380 y tantos transportistas que lo descargaron. Esos 380 y tantos transportistas representan 12,000 camiones. Y ahí te das cuenta realmente cómo está la industria. Entonces, si yo puedo aportar algo, pues ¿por qué no? Adelante, hay que hacerlo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Padrísimo. Digo, la realidad es de que sí es un tema que yo lo veo, llevo casi 20 años trabajando en esta parte como empleado, pero la otra parte es que digo, ¿cómo ha sido esa parte en el transporte? Porque lo veo de cerca en cuestión de las empresas grandes que buscan y por ejemplo, los que mencionan hombre camión, ¿no? ¿Cómo se hace la diferencia en esa parte? ¿Cómo hacen las empresas grandes de transporte para seguir creciendo y el hombre camión a veces no lo entiende? Y es que parte de esto te quiero mencionar que yo vengo de una familia donde mi padre fue transportista, tuvo por ahí de 8 o 10 camiones Torton, bla, 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 pero al final algo que vi es que no supo administrar su negocio totalmente. Llegó una devaluación en 1994, poco tiempo después, dos accidentes con una empresa. En ese tiempo mi casa estaba llena de sucaritas, y pues bueno, parte de eso, digo, a veces así pasa en el transporte, pero un accidente puede acabar con la organización, un tema de mala administración puede acabar con la administración y cuando tú hablas de todo esto, es que, bueno, anteriormente tampoco se veía, ¿no? Y parte de esto fue algo que me gustó y me llamó dije, voy a contactar con Armando a ver qué podemos hacer y de qué podemos hablar en esta parte. Sí, mira, a ver, tocaste algo que es muy importante y me gustaría regresar un poquito a lo que dijiste. Hablaste del hombre camión, hablaste del gran transportista también, del por qué ellos crecen y por qué el hombre camión no crece, ¿no? Creo que hay una gran diferencia y hay que saber entender tu mercado. Creo que el transportista no sabe entender su mercado. Y dirás, oye Armando, ¿cómo no? Claro que sí. No, el transportista pequeño, o el hombre camión, por lo regular, quiere ofertar sus servicios donde están los grandes. Hay dos modelos de negocio. Hay que entender que en el transporte existen dos, tres modelos de negocio, ¿va? El primer modelo de negocio, donde están los grandes, es un negocio completamente financiero, donde los márgenes son completamente diferentes. Ellos no van por tus márgenes, ellos van por un margen donde obviamente tienen acceso al capital, un capital muy barato, a través de inversionistas, muchos cotizan en bolsa, llega la lana, compran camiones, no pasa nada. ¿Sí? Donde ellos dicen, ok, mi chamba es ganar un porcentaje pequeño, muy pequeño, para cubrir mi costo financiero y lo demás es utilidad. En volumen es un gran negocio. Y luego está el negocio de la rentabilidad, donde están todos los demás, el hombre camión, el pyme, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Qué busca el que quiere rentabilidad? Pues ganancia. Armando, yo no puedo vender barato. El problema es que el pequeño quiere dar la misma tarifa de lo que da el grande. Y no están jugando en la misma cancha, porque uno tiene el acceso a y el otro no tiene el acceso a. Entonces la gente se quiere ir a las grandes logísticas a que les den chamba, pero las grandes logísticas ya tasaron tarifas con base a los grandes, no con base al pequeño. Por eso los números nunca van a dar. ¿Qué es lo que normalmente no entienden? Que no son tu cliente ideal. Cada quien tiene que saber a quién venderle y cómo venderle. Yo lo tengo muy claro. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con empresas tan grandes. ¿Por qué? Porque no genero un valor agregado. Yo trabajo sobre rentabilidad. Si yo busco rentabilidad, lo que yo busco son pymes, lo que busco son empresas que paguen como deben de ser para que mi negocio dé. Entonces, ahí es donde está el juego y creo que la gran parte del por qué la gente se pierde es porque quiere competir con tarifas que están jugando otros que juegan en otra cancha y tú quieres meterte a jugar ahí, pero espérame, tú traes puros cachirules. Ellos son primera división, ¿sí me entiendes? No hay manera, no te va a dar el negocio. Por eso es que me atrevo a decir, el 80% de los que abren una empresa de transporte están quebrando. ¿Por qué están quebrando, Armando? Pues porque es sencillo, no han entendido el juego. ¿Cuál es el juego? Hay que entender dónde está el negocio, hay que tener viajes, y el negocio del transporte requiere mucho capital. La gente a veces compra un camión, vamos a poner casos, tienen 1,5 millones, van y se compran un camión con una caja, usado, bueno,
Una caja tráiler, perfecto, ya tengo para trabajar. Claro, pero ese carro requiere mínimo 250,000 pesos para que lo trabajes. Y los tienes que tener en Totalmente. tu cuenta para fondearlo. Entonces la gente debe de entender esa parte, porque aparte en este negocio ya está muy, vamos a decir, está tan aliado que todo el mundo quiere crédito. Y tienes que darlo y tienes que entrarle al juego, si no, ¿cómo le vendes? Claro, hay que entrarle, pero con empresas que conozcas, no con cualquiera. Me pasaron un viaje, dale, y no te pagaron. Entonces muchos se quedan con deudas porque no les pagan. ¿Por qué? Porque ese negocio está lleno de intermediarios, lleno de intermediarios. Fíjate que ahorita que tocas un tema, viendo esto, digo, todo el tema de los intermediarios, efectivamente, eh, hasta dónde hoy, por ejemplo, pues el transporte que es pequeño busca ese tipo de sinergias, podría decirlo así, pero al final sale perdiendo en ocasiones, ¿no? Porque quienes ganan o quienes se llevan la mayoría de la utilidad, pues son los intermediarios. Deja tú el que no paguen, ¿no? O sea, la parte de cuando no, cuando sí pagan, pero al final, pues para ti ya no fue un negocio rentable, ¿no? Se quedó ahí la utilidad. Alguien me decía, si yo te invito a esto, pues tú me das el 30-35% y dije, no, pues ¿cómo crees? Está complicado, ¿no? Ya dando un 30-35 ¿de dónde? Y tú estás esperando un 10 un 12 por mucho, ¿de dónde, no? Sales perdiendo. Todo este tipo de situaciones que lo vas viendo y que tú lo vas hablando en esta parte de entendamos el negocio del transporte, cuál es el nicho en el que debemos de entrar o el mercado en el que deberíamos de entrar si queremos hacer este tipo de negocio y la otra parte, o sea que el comprar primero una unidad no es barata y luego lo que debes de tener en dinero de respaldo para que esta unidad pueda producir, ¿no? Y hoy algo que yo veo que es una constante, pues es la falta de conductores, o sea, la realidad es de que cada vez más hay más unidades detenidas en México. Alguien decía, hay mucha demanda o se necesita mucho transporte, pero el tema es de que aparte los conductores o las personas ya no quieren ser operadores, ya no quieren ser conductores, están eligiendo otro tipo de vida. Puede ser por el tema de la seguridad, puede ser por el tema de, porque creo que es un oficio muy bien pagado, perdón, muy bien pagado, Muy bien. en donde pues a veces ganan más que una persona que en teoría se puso a estudiar, se preparó, pero pues yo lo veo así, o sea, hay quienes ganan hoy en promedio a nivel nacional, si no mal recuerdo, de las personas estudiadas es de 12,000, 14,000 pesos, y pues un conductor a veces se va ganando hasta 60,000, 70,000 pesos, ¿no? Sí, a ver, varía mucho. Creo que, digo, y tú lo acabas de decir, es un negocio complicado, tienes muchos factores. La gente tiene que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y hay que decirlo, la gente no quiere asesorarse, la gente debe aprender a asesorarse. El negocio por sí solo o por el Espíritu Santo, porque lo que tú quieras no va a jalar solo, no va a pasar nunca. Todo el mundo está esperando que le toquen la puerta. Ah, yo tengo viajes, ¿los quieres? No, compadre, así no funciona el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Va primero las logísticas. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque es fácil. Y en lo fácil hay fila, en lo difícil no. La gente no quiere tocar una puerta, hacer una buena presentación, hacer estrategias, llegar con un cliente directo y decirle, mira, yo soy esta persona, soy esta en mi línea de transporte, quiero crecer contigo, ayúdame. No, la gente no lo hace, la gente prefiere irse a lo fácil. Ay, la logística que él da viajes, pásame viajes, ándale, por favor. Ya les dan viajes, pobrecito, sí, dale un viajecito. Ay, no voy a ganar, no importa, pero con que trabaje mi camión aunque no gane. No chingues, güey, no manches, así no funciona este mundo, pero así están funcionando. Entonces, uno de los errores más grandes es que la gente no sabe hacer números. Mucha gente está metida en el transporte, no sabe cuánto gana, no sabe que con un flete que le ofrezcan, él no sabe si está perdiendo dinero. Pero hay que saber hacer números, porque si no sabes hacer números, no vas a poder determinar si ganas o pierdes antes de que aceptes una tarifa. No la aceptes, primero revísala. Y creo que eso es algo que no se está haciendo y es algo de lo que yo hablo. La gente no sabe su costo por kilómetro, ¿cómo lo determinas? Desde ahí ya estamos mal. Entiendo que hay mucho operador que se convirtió y se hizo de su tráiler. Sí, compadre, pero todos tenemos que evolucionar, todos tienen que aprender.
tienes que capacitarte, tienes que poder hacerlo. Son pocas las empresas que realmente quieren ser alguien más, quieren cambiar su forma de trabajar. Sí, contraté para certificarme. Sí, compadre, pero ¿a quién contrataste para ayudar a crecer tu negocio? Lo que tú estás haciendo está correcto para crecer tu negocio. ¿Cómo fondeas tu empresa para crecerla? ¿Cómo llegas a 10 trailers? ¿Cómo llegas a 50? ¿Cómo llegas a 100? ¿Qué modelo de negocio estás aplicando para llevarlo? No, tampoco lo tienes. ¿Por qué? Porque lo desconoces. No naciste sabiéndolo, nadie nació sabiéndolo, pero la gente que creció a estos niveles es porque gente que se capacitó. Se capacitó, así de sencillo. Entonces, esa es la parte del transporte. Sí, es cierto, el transporte tiene muchas cosas no bonitas, la falta de operadores. Ese es un temazo. Sí, me queda claro, México sufre mucho de operadores por muchas cuestiones. Tenemos un crecimiento en 10 años de casi 73% en la venta de tractocamiones. O sea, quiere decir que casi aumentaste el 100% del parque vehicular en 10 años. Claro, lo ves ahora, tú llegas a una autopista, una caseta, y está una fila enorme de carros ahora. Sí, porque crecimos en camiones, pero no crecimos en infraestructura. Lo mismo pasó. Tenemos un crecimiento sostenido de camiones, pero no tenemos un crecimiento sostenido de operadores. ¿Por qué? Porque entre más crece la inseguridad, menos gente quiere trabajar manejando un camión. ¿Por qué? Pues porque están en riesgo siempre y es 100%, bueno, no es nada oculto, ¿no? Los números ahí están, la cantidad de robos que hay, ¿no? Son 23 robos por día. Ojo, declarados, ¿eh? Declarados, porque de Sí, los que no sí. van y levantan son otro chingo más. Entonces, sí, es todo un tema, el tema de los operadores, hay que saberlo contemplar. Me queda claro que falta, sé que hay escuelas de operadores, sé que falta mucho más. ¿Cómo le hacemos para que no sea denigrante ese trabajo? ¿Cómo le hacemos para que sea como en Estados Unidos? En Estados Unidos, cualquier licenciado, cualquiera se sube a un camión y trabaja como si nada, trabaja perfectamente, ¿sí? Pero en México denigramos mucho ese trabajo. Ay, es un chofer, es un operador de camión. No, güey. Lo venimos denigrando, ¿por qué? Porque es algo que viene haciéndose de muchos años y ahí se viene quedando. Y sí, es algo que ahí está, pero sí, como tú lo dijiste, ganas muy bien, claro. Sé que hay muchos que se pueden quejar y lo que tú quieras, pero realmente México paga bastante bien las comisiones por transporte o si pagan por kilómetro. Somos de los países que paga bien el servicio de transporte. Entiendo, puede haber casos donde no les paguen bien, pero creo que son casos más aislados. Creo que la mayoría tiene un buen soporte. ¿Cómo ves? Totalmente, totalmente, ¿no? Digo, esta parte que escucho y digo, pues de lo que conocemos y lo que voy viendo, es una situación que yo vi y me llamó, porque te escuché en un episodio también del podcast, en donde tú hablas cómo es volver a renacer una empresa de transporte para ti, porque en algún momento, tuviste que deshacerte de ella, ¿sí es correcto? Sí, a ver, yo cuando empecé la parte de la agencia banal, eh, pues obviamente tuve la oportunidad de ser un comercial, iba por clientes, metía clientes, como ya tenía clientes, ¿qué faltaba? Pues ponles camiones, ¿no? Entonces a mis 24 años hice mi primera línea de camiones, empecé con primera empresa, empecé como cualquier otro, un camioncito, un modelo 80, muy viejito, me rentaron una plataforma y ahí empecé poco a poco también a entender este mundo del transporte. Hace que te estoy hablando, veintitantos años, pues no era lo mismo de ahorita, muy diferente. Las tarifas, hay que decirlo, eran mejor pagadas, menos competencia, menos todo, ¿no? Vamos a decirlo que era una hermosura en ese entonces. Entonces, obviamente viajes tenía para aventar para arriba, siempre, o sea, había muchos viajes, entonces me fue bien, empecé a crecer la línea de transporte muy bien. Pues, estaba muy chavo también, poco a poco fui aprendiendo. Empecé a crecer en la agencia banal, empezamos a abrir un freight forwarder, entonces empieza Armando a diversificarse, empiezo a abrir otros negocios, empiezo a llegar a Asia, llego a China, llego a varias partes del mundo. Y ahí me doy cuenta que de cierta manera yo empiezo a descuidar el negocio del transporte y es un negocio muy celoso. Ese negocio celoso necesita tu tiempo. Necesitas tener muy supervisado, con muy buenos controles. Estaba chavo, no tenía buenos controles, no tenía buena supervisión. Entonces era un negocio donde todo el mundo ganaba menos yo. Todo el mundo le ganaba. Llegó el momento donde sí,
decidí, se me salió un poco de control. De ahí pasó un accidente que fue muy grave. Fallecieron unas personas y dije, ¿sabes qué? Ya, bye. En ese momento hubo unas personas, dijeron, oye, pues te compramos. A ver, arre, le doy de una vez, vendí la empresa. Terminé vendiendo la empresa, dediqué. Cuando está chavo, bueno, en mi caso, yo le apostaba mucho a vender más cabeza. El transporte es un negocio de capital. Entonces dije, güey, voy a hacer dinero sin tener dinero. ¿Cómo lo haces? Utilizando obviamente tu mente, utilizando tu cabeza, apalancamientos, ¿no? Entonces empiezo a apalancarme y así es una manera, servicios es una manera de hacer lana. Empiezo a irme muy bien de ese lado, la agencia banal, freight forwarder y importar algunas cosas. Me va muy bien. Entonces el negocio del transporte decido venderlo por lo mismo. Hace aproximadamente 3 años, por el regreso al transporte de nueva cuenta, o sea, tropecé con la misma piedra después de haber dicho que nunca iba a volver a regresar. Pues ni modo, me tocó otra vez. Mediante un proyecto regreso eh, y empiezo a trabajarlos, pero tuve la oportunidad otra vez de poder venderlos todos y tomé la decisión de meterme de lleno, pero meterme bien. Controles, sistemas y telemetrías. Entonces, es lo primero que trabajé y preferí invertir en eso, a meterle a los carros, a tener esto, a tener que controles, a ver cómo lo podíamos hacer para que este negocio sí o sí fuera rentable. Es un negocio que quiero crecer, le estoy apostando. Y Armando, pero ¿por qué hoy le apuestas a los camiones? A ver, son dos etapas de mi vida, como la pregunta que me hiciste, ¿qué es para ti el éxito? El éxito va cambiando. Si tú me preguntas, Armando, a los 30 años, ¿qué buscabas? No, a los 30 años yo traía el acelerador a fondo, donde chocara. ¿Sí me entiendes? Era donde chocara. Hoy, a mis 43 años, no es cierto, 48, este, busco hacer negocios de capital. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no soy eterno, ¿sí? Si el día de mañana yo falto, gran parte de mi negocio se puede caer porque está linkeado a lo que yo sé, a mi persona. Pues lo que yo busco ahora es hacer un negocio que no dependa de mí, que esté completamente ligado a activos para cualquier cosa. Digo, tengo una familia, entonces que cuando menos queden, vamos a decirse, amparados, ¿no? Por eso es que cambia un poco mi perspectiva de qué es lo que yo quería, que antes era vender cabeza. Hoy quiero más negocios de capital, un poquito menos de cabeza. Digo, esto lo sigo usando, sigo haciendo negocios todavía, sigo importando, tengo el freight forwarder también, pero hoy gran apuesta la parte del transporte. Hoy estamos creciendo, queremos ir por más unidades, lo abrimos a un tema de inversionistas también ahorita externos, que no lo había abierto, apenas lo abrimos. ¿Por qué? Porque primero tenía que dejar bien controlada la empresa, que tuviera pies y cabezas para que pudiera crecer. Si no, el crecimiento te va a comer. Oye, Armando, y esta parte que escucho, digo, vuelves a retomar esta parte del transporte, pero también empezaste a hacer negocios en China. Cuéntame hoy, o sea, cómo ya entendí todo el tema de cómo fuiste cayendo en la aduana, después a base de trabajo, pues el esfuerzo, tu dedicación, la responsabilidad, así lo entiendo, te hizo ir llevando a sociedades y pues bueno, empezar un negocio propio y la otra, empiezas a traer o, pues sí, a traer productos de China, toda esta parte, y a crecer en ese negocio, ¿no? Tú constantemente estás viajando hacia esos lugares, así lo entiendo, y me viene a la mente un tema en donde la primera vez que fuiste, tu primer viaje a China, ¿cómo lo viviste? Híjole, a ver, yo creo que para mí fue un boom en mi cabeza, fue un detonante muy fuerte, me explotó mi cabeza. Eh, yo creo que llego a los 28 años por ahí, creo que llego a China, 27 por ahí. Y pues tengo que decirlo, yo en ese entonces no era una persona de mundo, ni mucho menos, yo nunca había salido de México. Digo, ya posteriormente empiezo a viajar mucho más, pero cuando yo llego a China, todos tenemos yo tenía ese entonces conceptualizado a China de una forma, porque te estoy hablando 2006, 2008, pues más o menos, que creo que voy por primera vez. China no es lo que era hoy, China todavía era la potencia número 4 en el mundo, ¿va? Entonces, China lo escuchábamos todavía todo de muy mala calidad, le hacíamos el feo, lo que tú quisieras. Entonces, yo cuando llego a China, vamos a ir a China porque tenemos un freight forwarder,
de este freight forwarder, pues necesitamos negociar tarifas marítimas y hay que ir allá. Pues vamos. Ahí vamos, y sí, mi gran sorpresa es que cuando llego a China, yo llego al aeropuerto de Shanghai, principalmente llego ahí y me subo al maglev, al tren este, y digo, a ver, ¿qué es esto acá? Es un tren que va a 430 kilómetros por hora, y dices, a ver, ¿qué onda? Llegas, te bajas y ves una infraestructura que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Sí me entiendes? Todavía no veo el tema de negocios, yo veo un país de mucha infraestructura. Sí es cierto, cuando yo llego todavía en ese entonces, todavía muchas partes grises, ¿sí? China venía resurgiendo, China entró a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, en el 2001. Ahí fue donde todos le abrimos la puerta a China, en el 2001, y China se comió al mundo, al final de cuentas, gracias a que le abrimos la puerta en ese año. 2012 China ya era la potencia número 2. O sea, así se fue. Cambió rapidísimo y se convirtió en lo que soy. Aprendí mucho a negociar, aprendí de mucha gente, hay que decirlo, yo aprendo de gente. Yo era un neófito completamente en el mundo internacional, completamente, ¿sí? O sea, yo llegaba, yo callado, yo escuchaba, yo trataba de entender, oye, ¿por qué pasa esto? O sea, era un aprendizaje para mí eterno y mucha investigación. Y eso quizás me llevó también a aprender muy rápido la cultura y la forma de hacer negocios con ellos. Y obviamente cuando empiezas a ver el tema de cómo funcionan ellos, los negocios, los precios, por qué tienen esos precios, pues obviamente tu cabeza explota. Dices, no manches, tengo que hacer yo ese negocio, ¿sí me entiendes? Termino abriendo una empresa en el 2009 por ahí en Hong Kong. Después, primero, no, perdón, primero la abrí en Panamá, después me voy a Hong Kong. En Hong Kong la abrimos en el 2011 aprox. Y hasta la fecha seguimos ahí con la empresa en Hong Kong. Sigo trabajando porque obviamente existe mucho la parte de la comercialización de productos. 2019 termino asociándome con unos chinos y tengo una empresa dentro de China que está en Hainan, que está muy cerca de Shanghai. Y lo que hago es sigo trabajando. O sea, la gente quizás dirá mucho de China, lo que tú quieras. De, tienen muchas cosas muy buenas, tienen muchas cosas muy malas. Pero lo bueno que tiene no lo tiene otro país. Hay que aprenderles. Y hay que tratar de ver cómo lo puedes tú traer a otro lugar. Eso te abre la cabeza, te abre el mundo, te abre un poder de negociación, te abre muchas puertas para poder hacer cosas interesantes. Y creo que es algo que sí, yo tengo que decir, estoy muy orgulloso de poder haber llegado a ese gran mercado, de poder aprender de ese mercado y de seguir hoy en ese mercado. Ha habido muchos cambios, mucha gente le está cerrando las puertas a China. Ciérraselas, no pasa nada. China se ha convertido en ese país que mueve el comercio mundial. El 37% de lo que se mueve en el mundo lo mueve un solo país, es China. Un solo país lo mueve. O sea, el mundo mueve, para que te des una idea, te lo voy a hablar en contenedores, que es mi mundo, para que toda gente lo entienda. El mundo mueve aproximadamente 860,000 contenedores al año, ¿va? 860,000 teus. Ok, México mueve 8 millones. Pues todos sus puertos, 8 millones, que es un buen, ¿estamos? Solamente China te mueve 240,000. Solamente China. Toda América, toda América, hemos de mover unos 70,000. Toda América. Entonces, cuando tú ves esta dimensión, te das cuenta cuando la gente dice, no, México puede ir y este país puede competir con China, pero cuando tú ves estos números, ¿Cómo? tu realidad es diferente. Dime cómo, Totalmente, ¿no? totalmente. Oye, y esta parte que mencionas, digo, recuerdo porque tengo un primo que se fue a hacer una maestría a China, yo creo que hace varios años. No recuerdo exactamente el año, pero él estuvo por allá y decía, es que una, la parte del idioma. Dos, pues muchos chinos en ese tiempo querían aprender inglés o español, ¿no? Algo de eso. Y parte de eso decía mi primo, yo no podía, me fui a estudiar allá la maestría, pero una de las bases era que yo no podía trabajar allá, ¿no?
y entonces empezó a capacitar a chinos, o bueno, a preparar a chinos en cuestión del idioma español, dándoles clases de español y de ahí fue sacando otro tipo de sinergias. Y bueno, después de eso viene a trabajar con una de las empresas más grandes de retail en el tema de compras o todo esto. Y pues bueno, cómo va creciendo ese mundo, pero yo recuerdo algo que él mencionaba en cuestión de los chinos. Nosotros decíamos que eran sus productos de muy baja calidad y los chinos le decían, yo te puedo hacer la calidad que tú quieras. Solamente pues el precio va a cambiar, pero al final te hago la calidad que tú quieras, ¿no? Y parte de eso se me quedó mucho en la mente porque hoy lo ves en cuestión de las agencias, no sé, armadoras, autos, cómo ha evolucionado ese mundo en la parte de, pues, nuestro país, de autos chinos que hoy ya están en el mercado y cada vez con más tecnología, ¿no? Entonces, lo ves hasta dónde ha avanzado eso que mencionaste del tren y después llegas a una ciudad que dices, ¿qué es esto, no? ¿Cómo lo vas viendo ese cambio de entornos? Pero una parte en lo que veía, en ese momento China era la cuarta potencia a nivel económica y hoy pues es la primer potencia después de ¿cuántos años? 20 años, ya está en la primera, o bueno, la segunda potencia, podríamos decir, a nivel económico, pero ya no sabemos, ¿no? Parte de esto, todo lo que se está haciendo y lo que platicamos en algún momento o lo que se veía hace 2 años, más o menos 3 años, yo creo que más despuesito de la pandemia se hablaba mucho de toda esta parte del nearshoring. ¿Qué es esta parte? ¿Hacia dónde nos puede llevar? Porque hoy veíamos que México, o en ese tiempo decíamos, México tiene una gran oportunidad. ¿Esa gran oportunidad sigue o tú cómo la ves? Uy, son varias preguntas las que me estás haciendo, Can. A ver, eh, definitivamente vamos a hablar primero, me voy a enfocar en la calidad de China, ¿va? ¿Los productos de China son malos? Los malos somos uno, somos nosotros, ¿eh? El chino te vende lo que quieras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia entre China, Alemania y Estados Unidos? Estados Unidos y Alemania solamente te venden una calidad y es la mejor. Y el chino te dice, no, ¿cuál quieres? ¿Mala, media, buena o muy buena? Dime cuál quieres. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos y le decimos, no, dame la mala. Y nos producen la mala. ¿Por qué? Porque va a estar bien barato. Entonces hay que entender el juego también de esto. O sea, somos nosotros partícipes también de este juego. Lo que antes el chino no hacía era la calidad media ni la buena. El chino se enfocó unos años en comerse el mercado. La apuesta número uno de China fuera producción masiva. ¿Cómo era? Vamos a sacar al país de la pobreza. Claro, sacaron 800 millones de chinos de la pobreza. O sea, date cuenta que sacaste a toda América de la pobreza, ¿no? Es algo que dices, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Efectivamente, lo que hicieron fue un medio de producción, poner a la gente a trabajar. ¿Cómo? ¿A través de qué? Pues de fábricas. Hicieron eso, lo hicieron muy bien. Era producciones, lo que hacen ellos son producciones masivas, calidad muy mala. Cambian su modelo de negocio porque se dan cuenta de que efectivamente la calidad era muy mala y empiezan a trabajar sobre, obviamente, productos mejorados. Hoy tienen una calidad impresionante, son los números uno en manejar los autos que tú ves, un chino, te subes a un carro, te voy a hablar de uno de alta gama, un Zeekr, por ejemplo, y lo comparas contra un BMW o contra un Audi o con lo que tú quieras, se los andan llevando con un precio más accesible. Entonces, ¿cómo es que ellos llegaron a eso y no pasó, no pasó antes? Porque le están apostando también a la buena calidad, le han apostado a las tecnologías como ningún otro país lo ha hecho, le han apostado a las energías renovables como ningún otro país lo ha hecho, le han apostado a esos rubros donde la gente no le ha interesado. China se ha comido varios mercados y eso todo lo tenemos muy claro. Se comió el mercado del juguete, el mercado de la bicicleta, el del todo el consumer, se lo comió China. Se comió las energías renovables. Ellos producen el 70% de todos los paneles, toda la energía eólica que hay en el mundo, es China. Son empresa china. Hoy dicen, pero en los autos, no, ya se comieron los autos y si le falta poco, no se preocupen, se los van a comer. Van a terminar vendiéndose las empresas europeas, las empresas americanas no sé, pero las europeas
no les va a dar, no vas a poder competir. ¿Por qué no pueden competir, Armando? Porque no se enfocaron en la parte que a todo el mundo le gusta, la tecnología. Los costos son ridículos hoy de las grandes marcas europeas, las grandes marcas americanas, versus lo que hay en China. Por eso el crecimiento que están teniendo es masivo. Claro, hay carros buenos y hay carros malos chinos, también es cierto. Sí, pero hay que saber diferenciarlos y saber cuáles sí. Eso es en cuanto a la parte de las calidades de China. ¿Sí? ¿Qué quieres comprar? Es muy sencillo. Dime tú qué quieres comprar. Ahora, el mundo viene con constante cambio porque quiero brincar a tu segunda pregunta. Bueno, yo así lo vi, el tema del nearshoring, el famoso nearshoring. Armando, México, el año pasado, hace 2 años, gritábamos el nearshoring. Todo el mundo, yo hice videos del nearshoring, debemos aprovecharlo. Wow, nos vamos a hinchar de lana todos. 3 doritos después, pinche nearshoring, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pues es sencillo, las reglas del juego cambian. Estamos ante un mundo que cambia demasiado rápido. El mundo tiene muchos hilos que se están moviendo. El gran cambio, y hay que decirlo, o sea, el freno de México hoy se ha dado por un efecto derivado de Estados Unidos, el efecto Trump. Llega Trump a la presidencia y le pone un freno al nearshoring de México. Esa sí es una realidad. ¿Cuál es la realidad, Armando? Que le pusieron un freno. Oye, Armando, pero ¿por qué le ponen el freno a México? Porque es sencillo. A ver, Estados Unidos se ha convertido en un país, bueno, no se ha convertido en un país consumidor 100%, pero es un país que ha perdido la industria completamente, porque la mayoría de la gente se ha preferido ir a México a producir, o se ha querido ir a otros países a producir, y nada más llegar y traer sus productos al país. Claro, el país ha perdido mucha competitividad, demasiada. Demasiado. Entonces llega un presidente y dice, a ver, espera, mi balanza comercial está de la fregada, güey. Todo el mundo nos vende, menos nosotros. ¿Qué pasó? Pues es que no tienes industria, compadre. No, pues vamos a tener industria. Sí, güey, pero tu gente no quiere la industria. Hay dos sistemas completamente diferentes y hay que entenderlo. ¿Por qué China es lo que es y por qué Estados Unidos es lo que es? China es lo que es porque se enfocó en producir ingenieros. Estados Unidos es lo que es porque se enfocó en producir abogados. Todo quiere pelear Estados Unidos. Todo lo pelea, todo lo lleva a una corte, todo lo quiere llevar a esto. El otro produce ingenieros. Son dos países completamente diferentes. Y es muy sencillo verlo. ¿Cuáles son las series de Estados Unidos famosas? Todos son de abogados. ¿Por qué? Los grandes edificios en Manhattan, los grandes despachos, los grandes de la bolsa. Claro, ahí están. Son dos países que tienen métodos de crecimiento completamente diferentes. ¿Quieres cambiarlo eso? No va a ser fácil. El gran problema es que sí lo está haciendo a madrazos. Cambia las reglas, les pone aranceles a todo mundo, asusta a los inversionistas, ¿sí? México dice, oye, Estados Unidos ya no quiso firmar el tratado, el TEMEC, con México y Canadá. Y lo acaba de decir Trump. Es que los beneficiados son México y Canadá. Yo no los necesito. Es lo que él dice, ¿no? Sí los necesita. ¿Por qué no lo quiere firmar? ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? Y a ver, el otro día estaba escuchando algo que tiene demasiada, para mí tiene mucha lógica. Y ¿sabes qué me enoja? Lo voy a decir como es, ¿qué me encabrona? Que minimicemos el efecto que nos puede traer el no firmar un TEMEC. Porque aquí lo minimizamos, aquí decimos, el gobierno dice, no, pero no pasa nada, vamos a estar 10 años, cada año se va a revisar. Sí, el gran problema es que hoy tienes varias industrias que ya dijeron bye, güey, ya me voy. Nissan dijo bye. Una planta de Michelin de Querétaro dijo bye. Una que está Cuernavaca, Bristol, bye. Toyota, bye. ¿Por qué? Porque otras inversiones se van al país más caro para producir. No tiene lógica, no tiene sentido, Armando. Es bien sencillo. Se llama atención al cliente. Ah, chinga, Armando, ¿y qué tiene que ver eso? Sí, Trump entiende perfectamente el juego del inversionista. Estados Unidos tiene a un presidente que personaliza la atención con el empresario. Lo sienta en la silla, negocia con ellos, les ofrece condiciones y salen contentos. Se sienta con el empresario.
con cualquier inversionista. ¿Qué hace México? Se No hay pelea nada. con los empresarios, Ya le no busca quiere. impuestos de hace 20 años y se los cobra y ve cómo... No, 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 señores, no estás entendiendo, ¿sí me entiendes? No estás entendiendo. Siéntate con ellos, apapáchalos. No, el pueblo. Sí, güey, pero el pueblo se va a morir de hambre si no hay empresas generando empleo. Hay que entenderlo. Entonces, tenemos dos modelos completamente diferentes. Y eso es lo que está haciendo que un gobierno decida decir, mejor me voy a ir a producir a Estados Unidos, aunque sea más caro, porque él ya me sentó y me va a dar todos estos beneficios. ¿Qué hizo China para crecer? Se sentó con los empresarios, hizo zonas económicas preferenciales, vénganse, inviertan aquí, no va a haber impuestos, les voy a regalar tierra, les voy a capacitar a la gente y si exportan, les voy a dar una subvención. Claro, pues cómo no me voy a ir para allá, ¿sí? Entonces, Totalmente. creo que son diferentes cositas. No sé si con esto respondo varias preguntas. Sí, 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 totalmente. Digo, la realidad es de que es así como nos está yendo como país, cómo nos está yendo en toda esta parte. eh, pues si quieres un poco de los negocios y el crecimiento económico del país, con lo que se veía del nearshoring, pero la realidad es de que creo que no ha pegado para nada, ¿no? Ampliaron por acá, yo estoy en Guadalajara, probablemente hubo movimiento, pero yo lo veo en la parte del transporte y en vez de tener, creo que mayores negociaciones o así, hoy está un país, pues topado económicamente. No veo ese crecimiento que se veía, no sé, hace cuatro, 4 años, 5 años probablemente después de la pandemia, en donde todavía se hubo y creo que entramos en un momento de 2 años muy complicados ahora que empezó todo lo de Trump, pero así lo veo en cuestión de toda la parte económica, ¿no? Y pues creo que Ahora, ese no fue Trump no es eterno, ¿eh? O sea, Trump va a totalmente. terminar su periodo y las reglas del juego pueden volver a cambiar. Eso hay que dejarlo claro. La inversión en México, a lo mejor ahorita, el gran problema no es que la gente no quiera invertir aquí. Lo que pasa es que no hay certeza jurídica hoy, o no tengo la certeza de que invertir ahí va a ser bueno. Y el tenerlo ahí, ¿por qué? Porque si tú me dices que cada año voy a renegociar el TEMEC, está canijo, porque ¿cuál es mi certeza si yo voy y pongo una planta que el que viene a invertir de verdad viene porque va a poner una planta 50, 100 años? No porque Correcto. sea, pongo un changarro de 3 años y me voy. No, señores, entonces, si yo no tengo una certeza de cómo van a ser las cosas, pues definitivamente es algo muy complicado para atraer inversiones. No quiere decir que no vaya a llegar porque México está privilegiado y hay que entenderlo. Independientemente de cualquier cosa, tenemos 3.200 kilómetros de frontera contra México y nos da una ventaja competitiva que no tiene ningún otro país. El gran problema es que el crecimiento que esperábamos probablemente no vaya a ser. Podemos tenerlo, pero mucho más chiquito. Y eso sí hay que estar preparados y saber dónde estamos parados. Correcto, correcto. No, pues Armando, muchas gracias. Con esto quiero pasar a la parte ya por concluir el podcast. Quisiera nada más hacerte una última pregunta y después entrar a un tema que le llamo frases inconclusas, en donde te pongo una frase y tú me pones la última palabra, así como de volada lo que se te venga a la mente. ¿Cómo ves? Pues vamos a darle, a ver qué tal salen las cosas. Dime, por favor, para ti, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado dentro de alguno de tus negocios y cómo lo resolviste? La decisión más difícil es matar un negocio. Tomar la decisión de que ese negocio terminó su ciclo y tienes que estar consciente que hay que matarlo. Entonces, es una decisión complicada, porque conlleva muchas cosas. Entonces, conlleva gente, conlleva mucha pasión que le pusiste, mucho esfuerzo, y hay que a veces hay que matarlo porque el ciclo de vida ya no va a dar. Creo que por ahí. La solución fue matar el negocio cuando ya no iba a funcionar y fue la decisión más difícil. Sí, a ver, cuando un negocio ya no da, hay que saber, y obviamente todos los negocios tienen un ciclo de vida. Todos los negocios tienen ciclos de vida. Hoy el mundo vive tan rápido, con cambios tan constantes, que tus ciclos de vida son muy cortos. Tú tienes que estarte reinventando en cortos periodos.
completamente. Tú no puedes hacer lo mismo ahorita que en 6 meses, que en un año, que en dos. Yo te digo que, y lo hablamos del transporte, porque el transporte lo que hace es dormirse de sus laureles, pero no entiende que los ciclos de vida van cambiando. Por eso crecen unos y los otros no. ¿Quién no crece? Pues el que no procura capacitarte y querer crecer. Tienes que evolucionar. La evolución es demasiado rápida, cada vez va muy rápido. Hoy tú lo ves con un celular, antes no había celulares, no pasaba nada, mi cambio no pasaba nada, duraba mucho mi negocio. La tienda de la esquina duraba toda la vida, hoy la tienda de la esquina se la come cualquier Oxxo, cualquier cosa así, ya no existe. ¿Por qué? Porque no evolucionaste. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hoy creo es evolución, al final de cuentas, es eso. Totalmente. Ok, evolucionar. Excelente. Pues bueno, vamos a pasar con esto a las frases inconclusas y pues quisiera saber, antes de meterme en todo esto, yo me veía ¿Dónde yo me veía siendo un agrónomo? un agrónomo. ¿Sí? Wow. Yo vengo del mundo yo planté huertas de chiles, estuve huerta de plátano, estuve frijol, maíz, vengo de ese rubro del agro. Ok, excelente. La gente que cree que este negocio es manejar un camión, pero la realidad es Es manejar un negocio, manejar no se un manejan negocio. camiones, se manejan negocios. Ok. El día que estuve cerca de perder todo fue ¿cuándo? Fue cuando perdí el control del flujo de efectivo, cuando no entendí el juego del dinero. Hay que entender que no debes de saber medir tu capacidad económica antes de dar crédito. Ok. Oye, a ver, esta parte sigue con esto. La decisión con el dinero que más me costó tomar fue. Hijo, la elección con el dinero. Dejarlo perder. Dejar perder dinero son de las decisiones quizás más difíciles, pero que tienes que aprender a no estar casado con el dinero. El dinero siempre va y viene. Eh, yo siempre he dicho, cuando tú vienes de la nada, ¿qué puedes perder? Nada. Entonces, creo que esa es una de las decisiones, ¿sabe? No abrazarlo y el poder darle salida, decir, va, ni modo, lo vuelvo a hacer. Ese. Excelente. Cuando ya sabes cómo lo vas a hacer. Un buen operador se reconoce porque. Un buen operador se reconoce porque es responsable. Ok, Es bien sencillo, la regla es bien sencilla, que es responsable. Ahí es donde yo creo que vale la pena. Yo creo que a la gente que es responsable es a la gente que hay que cuidar, pero también a la gente que hay que capacitar. Hay que premiar al que se sube al tren responsablemente. excelente. Pues con esto vamos a concluir. Armando, muchas gracias por estar aquí en Transformando Mentes. Creo que parte de esta conversación, mucho valor y pues bueno, conocimiento, yo lo voy viendo así cada vez que voy teniendo más aprendizajes y este tipo de conversaciones me llevan a aprender un poco más de las personas y de lo que me gusta hacer. Muchas gracias por tu colaboración. No, hombre, al contrario, agradecido estoy yo y digo, y aquí andaremos a la orden para cualquier cosa y sobre todo, pues también a la gente que escucha el podcast, pues déjenle ahí sus comentarios, creo que valdría la pena y también pues compártanlo, ¿por qué no? Muchas gracias. Oye, se me olvidó preguntar algo último porque me quedé pensando en esto. Armando González M2, ¿por qué M2? Ok, ¿por qué no son metros cuadrados? Mis empresas se llaman Move to Trade, Move to Eco, ¿sí? Move Together, Move to, ahí tengo otra más, son varias, son como 5 empresas que se llaman Move to, tengo otra, la de Hong Kong, se llama MexTrade. Entonces, todo lo he hecho a través de esa insignia. Por eso es Ok, M2. Y como tengo M2. un apellido medio francés, dije González, casi no hay un friego, Armando González, dije tengo que hacer algo para que la gente me pueda distinguir. M2. Muchas gracias. Pues queridos, aquí un capítulo más de Transformando Mentes. Si les gustó el episodio, por favor, compartan para que seamos más por acá. Muchas gracias y hasta la próxima. Armando, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes. Hasta luego.